Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles, hoy un poquito más tarde de lo que últimamente era habitual. Realmente entrelazar todas las cosas que están sucediendo y que no se están viendo es un ejercicio complicado. Recordarán que vamos 2 días explicando historias antes de que sucedan, explicando las cosas que están sucediendo y explicando las cosas que no son evidentes si uno se dedica a leer los medios de comunicación habituales. Como dijimos ya desde el domingo, los WhatsApp se han apagado. Fíjense, ya nadie habla de ellos, pero todos están pendientes de la decisión de Ábalos. Si Ábalos decide colaborar con la justicia, los WhatsApps se han acabado. Su fin era ese. Si Ábalos vuelve a confiar en Sánchez como Salvador, volverán los WhatsApps y con más fuerza que nunca. Pendientes también del tema de Santos Cerdán y la UCO, que ya hemos dicho que se podría retrasar hasta finales de la semana. Hoy Santos Cerdán intentaba hacer algún aperitivo diciendo que sí, que le ha preguntado por muchas obras, como diciendo, bueno, si sale eso en el informe. Las presiones son brutales, también se lo podemos decir, y decimos cosas que sabemos. Mientras se ha regalado, digamos, a ese medio que se le filtró el tema de los WhatsApps para ver cómo se movía, cómo se han enfadado un poquito, porque esos miles y miles de WhatsApps que decía el director del medio, hablaremos de la prensa hoy, pues parece que se les han esfumado en 24 horas, es bastante sorprendente, o simple y llanamente esos periodistas mentían. Cada uno es como es. Pues les han pasado el tema este de Canarias, del señor Gustavo Matos, donde en una de las nuevas conversaciones intervenidas, pues decía que se proponía mediar con 2 o 3 ministros, y en un momento dado incluso con Marlaska. En fin, para que vean que la corrupción cabalga rápidamente. Hoy, por cierto, en el Congreso han trabajado un poquito, se ha aprobado una ley para embargar a Israel armas con el apoyo de PSOE y Junts. Ya veremos qué dice la señora Pilar Rahola, que saben que es una furibunda pro-Israel de lo que ha tomado la decisión su partido. Conflictos cercanos. Mientras hoy ha sido imputada Pardo de Vera y citada el día 29 de mayo, veremos el escándalo que monta su hermana. Por lo que parece obvio, puede ser un delito importante. Hablaremos también de esa guerra en los alrededores del PP, para que vean que la marea enorme, el movimiento de WhatsApp se ha movido y colapsado toda la política. Porque mientras que parece en algún momento que Feijóo se acerca a Ayuso, los más furibundos de Ayuso, pues parece que mueven ficha y no lo hacen, vamos a decirlo con claridad, sin las instrucciones pertinentes. Y recuerdan que o Ayuso participa o Feijóo se va al carajo. Feijóo tiene que medir muy bien lo que hace, porque puede estar cerca, a lo mejor, de también no estar en ninguna película más. Saltaremos luego a hablar de eso que ha sucedido durante la mañana, esa avería de Telefónica, que se suma al apagón, se suma al desastre de país, todo lo que toca a lo de AENA con los aeropuertos, todo lo que ponen a políticos a mandar en empresas, pues acaba siendo un desastre. Algunos dirán que es casualidad, mala gestión. Nosotros ya saben que siempre decimos que son cosas que pasan. ¿Qué vamos a decir de este tema? Mientras, por cierto, en Prisa, al señor Hugo Gourlián ha nombrado a Pilar Gil consejera delegada, reforzando, digamos, una línea propia, alejada de lo que es el gobierno. Hablaremos de los aforados, esa figura. Hemos puesto un artículo hoy en Substack, donde explicamos que es el único país de Europa que tiene esta consideración. Habitualmente en otros países de Europa se mueven entre 20 y 30 personas. Aquí 250.000 aforados. Nada. Ahí está la cifra, tienen los datos en ese artículo, pueden ver también en Twitter, y viene todo a cuento de ese movimiento en Extremadura donde el señor Gallardo, tras la renuncia de diputado, su jefe de gabinete, pues se ha convertido en aforado para intentar evitar el tema del hermano de Sánchez. Algunos, por cierto, pensamos que no tiene mucha lógica. Primero porque el juez obviamente
la jueza no es idiota, partimos de ese concepto. Y segundo, por una cosa más evidente, que los hechos que se van a juzgar no eran en su función de diputado, con lo cual en principio no debería valer ese aforamiento. Vamos a ver a dónde va. Y luego hemos dejado por el final confirmar lo que hablábamos ayer, de que el tema de desmontar la lona, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo frente al Congreso, es un tema de un auto judicial. Se pidió una medida cautelar y el juez del juzgado pues decidió a última hora pues lo que decidió, es decir, que se retirara la lona, según parece, tras no hacerlo directamente la propiedad, los que habían puesto la lona, pues decidió pedir a los bomberos que se dedicaran a hacerlo. Según su expresión, veía un exceso en la libertad de expresión. En fin, este juez habría que ver exactamente qué es para él un exceso en la libertad de expresión. No sabíamos que hubiera límites en la libertad de expresión, y se hace sorprendente porque ha habido lonas de novios de Ayuso, bueno, no sabemos si ha tenido muchos, etcétera, etcétera, que nunca han sido retiradas. Parece que esto ofendía al presidente Sánchez. Y hemos dejado para el final esa reforma que se ha empezado en el Congreso para retirar las credenciales de la prensa, de cierta prensa, la prensa que, como dicen algunos, es incómoda para el gobierno y curiosamente es incómoda para la prensa, porque miren, y vamos a hablar hoy de la prensa, nosotros podemos tener nuestra posición un poco a veces antagónica de todo lo que hay en política, pero les aseguro que tenemos una posición muy antagónica de todo lo que vemos en prensa. Saben que hemos escrito en un buen número de medios de este país, ya no lo hacemos, nos dedicamos prácticamente íntegramente a este programa, a este canal, y a escribir en el Substack, donde pueden suscribirse, pero lo que es cierto es que, y lo vamos diciendo hace días, la prensa no deja de seguir la estela de la prostitución de buena parte de la política y del intentar sobrevivir de cualquier manera. La prensa al final en este país es usada por unos y por otros. Que nadie se piense, lo decíamos por el tema de los WhatsApps, que el mundo se dedicó a una investigación brutal y qué listos que son, y encontraron los WhatsApps un día paseando por la calle, ¡pam!, se encontraron un sobre. No, los han usado como putitas. Perdón, señores del mundo, había que usar un medio potente que tuviera cierta, no diremos reputación, pero cierto enganche con otros medios, y se consideró que el mundo era el ideal para eso. Se les dio un poquito de carnaza, un poquito, tampoco se piensa en 14 documentos. Luego ellos dijeron que eran cientos de miles, hay que ser bocazas, señores del mundo, y la realidad es que con lo que estamos viendo en el Congreso se confirma que la prensa en este país lo es todo menos independiente. Y no decimos que hagan perfectamente las cosas los señores que parece van a ser expulsados, Quílez, Ndongo y alguno más, sino que realmente hacen preguntas que a mucha gente le interesa. Ya explicamos aquí en su momento, y lo explicaremos al final del programa nuevamente, la realidad de cómo funcionan las cosas. ¿Que le interesa el tema? Pues le tocará estar pendiente. Si os parece, empezamos ya esta noche de martes a miércoles. Mañana estaremos, salvo novedad de movilidad, pero creo que tendremos programas sin ningún problema. A partir de estos días estaremos bastantes días de movilidad. Ya saben que queremos evitar lo de años anteriores, donde tuvimos una serie de visitas a lugares impropios para nuestra actividad, donde no nos dejaban hacer el programa. En fin, pues si os parece, empezamos hablando de algo que llevamos días hablando, ese cierre del tema de los WhatsApps, sorprendente para muchos, sobre todo para aquellos que no escuchen este programa, porque todos los que escuchan este programa saben que lo dijimos el domingo, saben que lo repetimos ayer e insistimos hoy. Los WhatsApps nacen de una filosofía que lo que deseaba era mover al señor Ábalos, ponerle en una encerrona donde solo pudiera decidir moverse. Él atendió, no es el tío más listo de la clase, y filtró algún elemento más en las primeras horas para subirse a la ola y hacer jugar con la duda a su propio
partido. Su propio partido, la verdad, saben que no es Ábalos, lo dijeron hace un par de días, pero no tienen, ni puta idea de dónde sale este tema. Y están sorprendidos porque de golpe se haya parado. Consideran algunos de ellos que se ha parado el golpe porque no saben exactamente por qué. Nosotros, si quieren, se lo explicamos. No sabemos si nos escucha mucha gente socialista, pero está todo pendiente de lo que decida Ábalos. Si Ábalos pues se vuelve a creer a Sánchez y cree que ese pacto que tiene con él para librarse de la cárcel, para librarse de todo y que permita a su hijo no entrar en la cárcel, si lo reafirma con su silencio, como el que ha asistido hoy, curiosamente, pues de golpe tendremos a los periodistas del mundo nuevamente con cientos de miles de WhatsApps para explicar sus historias con tiros muy dirigidos, como ya explicamos en su momento, en algo muy personal. Si Ábalos se nos presenta mañana, pasado mañana, algún día de estos, con un acuerdo con la Fiscalía, pues los WhatsApps se habrán acabado. Porque la historia era mover a Ábalos y, por cierto, mover a la oposición. La oposición ya está en un totum revolutum, hablamos del PP, obviamente, y el gobierno está sin saber por dónde vienen los tiros. Nunca mejor dicho. Disparan al aire, se mueven contra fenómenos casi paranormales, como el tema este de Eurovisión. Sánchez va un poco fuera de lugar, no entiende qué ha pasado, no controla la situación, algo ideal para trabajar el personaje de Sánchez, y Ábalos pues está en esa duda eterna que ya tenía hace unas semanas y que ahora le sumen en una profunda situación de complejidad. Porque Ábalos parece que ha entendido, tras lo visto, que sin Sánchez no es nadie. Y ahora debe decidir si cree que Sánchez va a durar hasta el 27 o más, o si cree que Sánchez va a desaparecer. Una vez transformada toda la información de los WhatsApps en que le quede esa duda al señor Ábalos, pues ahora, simple y llanamente, esto es lo bonito de la contrainformación, consiste en pim, pam, pim, ir disparando cositas. Tenemos por un lado el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Dicen las malas lenguas que el PSOE no aguantará otro secretario general. Otro secretario de organización, vamos a ascender al señor Cerdán. Imputado. Él intenta protegerse diciendo hoy que bueno, que él se hablaba con gente de obras. Ya me dirán qué cojones hace un político hablando con gente de obras, de concesiones, en fin, que preguntaba. Preguntas que carga el diablo, señor Santos Cerdán. En fin, la situación pues consiste en ir moviendo piezas y se le regala a la gente del mundo pues el tema este de Canarias. A ver, que no deja de ser un petit foie, ¿saben eso que hay en los restaurantes? Ese intermedio que se hace entre plato y plato. Pues es un poco lo que se le da al mundo para que se entretenga. Será el tema este de Gustavo Matos, otra conversación apareció cuando él había desmentido hoy que él es un tío honrado y todas esas batallitas que explican todos el primer día. Eso hay que acordarse lo que explicaba Ábalos. Y resulta que decía a un capo de la droga que él podía mediar con 2 o 3 ministros y quizá podía llegar a Marlaska. Nada, lo que ustedes dicen en el metro, ustedes se encuentran a alguien en el metro, hombre, Paco, hace días que no te veo, ¿quieres que hablemos con el ministro? Pues parece que este señor Gustavo Matos se excedía en sus cometidos. Y todo eso, pues, no deja de ser un aumento de la marea enorme que hay actualmente dentro del gobierno, que les hace ir un poco a la deriva. Fíjense, y aquí siempre hemos comentado una cosa, y seguiremos comentando, la clave de la situación política es en general llevar la iniciativa. Y está claro que en este tema el gobierno va a remolque. Está claro que en este tema Ábalos va a remolque.
Todos van a remolque de alguien, de ese, de eso, llámenle como quieran, que ha movido los WhatsApps. Ha hecho plin, los ha colocado ahí, perdón la vulgaridad, los ha acojonado a todos, se han visto en la cárcel las últimas horas todos, Pedro incluido, y ahora los deja un ratito de respiro. No por no ser cruel, que también se podía ser cruel, sino porque es bueno dar aquella última oportunidad a la gente cuando la vas a ejecutar, ¿no? Ya saben, aquello de la última voluntad y esas historias. Y vamos a ver qué bonito puede ser que entre ellos se maten. Perdón, en el sentido jurídico, obviamente, nadie piense mal. Porque puede ser un destrozo interesante. Fíjense que el domingo el medio gubernamental del Plural sacó un ataque furibundo llamando casi traidor, bueno, le llamaron traidor a Ábalos, y ya se han callado. No, no me llaméis traidor, que yo voy a intentar arreglar esto. Claro, problema José Luis, problema Pedro, problema Iván, quien te tenga en su pensamiento. Perdón, no tenéis ni puta idea de lo que está pasando. Y cuando uno no sabe qué está pasando, difícilmente puede arreglarlo. Y algunos nos reímos. Ya sabemos que hay mucha gente que sufre estos días, saben que hemos insistido muchas semanas lo de calma y tranquilidad, y que esto al final va a salir bien. Pues nosotros lo volvemos a decir. Ahora mismo el gobierno no tiene ninguna iniciativa, y el gobierno, cuando no tiene iniciativas, saben por experiencia dónde se vuelve. Pues se vuelve al Congreso, donde abandona habitualmente el Congreso, pues ahora se vuelve para intentar lanzar iniciativas que sirvan de cortina de humo de lo que está sucediendo. Y bien que lo ha logrado, fundamentalmente por dos temas. Uno, porque ciertamente juegan mejor que la oposición, eso lo hemos dicho en 1000 ocasiones, esto es un reto complicado, no tenemos delante, perdón, por la manera de hablar, pero creo que me van a entender, no tenemos delante a burros, tenemos gente que sabe maniobrar, sabe defenderse, se mueven bien, partida interesante de ajedrez, y una oposición que está en sus cosas, vamos a decirlo así. Entonces el gobierno se gira al Congreso y nada, ha aprobado hoy una ley, el Congreso ha apoyado una ley para embargar las compras de armas a Israel, apoyado por el PSOE, una iniciativa de estos un poquito más allá a la izquierda del PSOE, y donde ha sido curiosamente apoyada por Junts. Sí, el Junts aquel que dice que no vamos a hacer nada por vosotros, el Junts aquel cuya redentora, la señora Rahola, se pasa el día diciendo que viva Israel, viva tal, pues resulta que la que va de diva del sionismo apoya embargar a Israel. No sabemos si Rahola también se somete a la voluntad de Puigdemont o realmente es que son todos unos hipócritas hasta en esos temas. Habría que pensar a esa comunidad israelita que exigiera, y saben que en estos temas no entramos habitualmente, pero que exigiera a Rahola si apoya esa decisión de su partido. Y saben que hay una cosa muy mala en este mundo, en estos mundos de diásporas y estas historias, es la traición. Se ve bastante mal, señora Rahola. Ya veremos si se queda con Puigdemont o se queda con su Israel. Le ponen en una situación cuanto menos curiosa. Aunque al menos es un tema moral lo suyo, porque lo de la señorita, no sabemos exactamente qué, Pardo de Vera, la hermanísima, la exdirectora de ADIF, pues nada, imputada finalmente tras el escrito de hace un par de días por el Supremo y citada el día 29 de mayo, imputada por toda la contratación de la Yesi. Ella dijo una cosa, recuerden que fue como testigo, y luego en los
escritos, en los comunicados, en las manifestaciones, en las conversaciones intervenidas, pues parece que decía otras cosas. Se enfrenta a una pena potencial de cárcel, un plato que nunca es de buen gusto. Ya veremos aquella hermana, la famosa de Público, que, recuerden, es una tipa curiosa, porque cuando le iban a nombrar, querían que la nombraran, perdón, era el perrito faldero de Zapatero, para quien no lo sepa, y cuando la querían nombrar directora general de televisión, borró unos miles de tweets. Decía que porque el pasado no sumaba. No, lo que pasaba es que esta y su familia habían vivido de Franco. Recuerden que son parientes de Pardo Bazán, aquellos que cedieron el Pazo de Meirás en Galicia, en aquellos tiempos de posguerra. Pues esta familia estaba allí. Pero ya saben, luego nos hemos hecho socialistas, rojitos y a vivir del cuento, que se vive muy bien. Pues parece que el juez va a hablar con ella y vamos a ver a dónde llega el tema de esta señora. Y todo esto que es no sabemos cómo decir la expresión, no sabemos si es una expresión muy de aquí o es total un guirigay, no sabemos si esto es muy catalán, un guirigay sería un alboroto, ahora nos hemos confundido, sabemos si es una palabra catalana o no, pero bueno, esto forma un alboroto, forma la mucha marea que estamos diciendo, y obviamente nosotros, y aquí sí que creo que somos los únicos, que hemos dicho que los WhatsApps eran un aviso al PP, eran un aviso a Feijóo. Feijóo ha maniobrado, ha intentado, vamos a decirlo así, montar el Congreso, ha puesto el número de Serrano, pero empiezan a surgir voces en las cercanías mediáticas de Ayuso, que obviamente vienen de la mano de Ayuso. Y cómo no decirlo, Miguel Ángel Rodríguez. Saben que la mano de Ayuso no llega a ningún lado si no es con la de Miguel Ángel Rodríguez. Ayuso tiene la virtud de escuchar y luego tirar chascarrillos, que está muy bien. Pero no es la persona ideal para hacer una planificación, vamos a dejarlo así. Y la realidad es que parece que están intentando mover el escenario para que los cambios de Feijóo sean de verdad o no sean. Esa es la realidad a día de hoy. La apuesta es o todo o nada. O Feijóo va de la mano de Ayuso o Feijóo no va. Esa es la realidad que están empezando a mover. Y ese movimiento, insistimos, tiene también mucho que ver con los WhatsApps. Nadie ha explicado esto, pero los movimientos de esos disparos directos que hemos explicado más de una ocasión, de subirse a una montaña, disparar un tiro, bajar de la montaña, sentarse a fumar un cigarro, eran claros y evidentes. Y también venían a criticar la postura de la oposición, que como recordaron ayer la propia Ayuso, no puedes estar solo criticando si no generas ilusión. Parece que la palabra ilusión se la están empezando a aprender algunos líderes del PP. Ya sería gracioso escuchar decir la palabra ilusión a Cuquita, Borjita, Elías o Pons. Sería ya la constatación de que nos hemos convertido en el alma impétore de la oposición. Y ya no les digo nada si la saca Abascal en algún momento, porque sería ya la releche. Imagínense que por una vez alguien en toda la oposición empieza a pensar. Porque la frase de Ayuso está muy bien. No podemos centrarnos solo en atacar, hay que ilusionar a la gente. Está genial. Es nuestra, pero nos da igual, se la cedemos, no tenemos ningún problema. Pero es que es el 1, 2, 3, el ABC de cualquier estrategia política en un momento como este. Porque la gran diferencia es que te pones por delante. Y al final ha tenido que ser, perdone, el cielo el que por los WhatsApps ha puesto por delante y ha traspapelado toda la situación política de este país. Y hay que joderse, que lo decíamos, creo que era ayer o antes de ayer, que algunos tengan que hacer el trabajo de otros. Porque algunos ya tienen mucho trabajo para encima tener que preocuparse por la incompetencia de unos y de otros. Ya está bien, hay que decirlo así de claro, ya está bien la dejación de la política y, ojo, de los medios de comunicación, que volveremos con ellos en un rato. Y todo esto en un día donde parece que el apagón,
el follón de AENA con las terminales, principalmente Madrid y Barcelona, aunque dicen que Barcelona está bien. Bueno, nosotros estamos en unas horas allá, estuvimos antes de ayer, si no me equivoco, ya les digo que, pues, como Madrid, más o menos, un poco menos. En fin, que lo de la propaganda, por cierto, ha sido una película, creo que era en Netflix, en Movistar o en Prime, les voy a confesar que en una de estas tres, lo siento por mi ambigüedad, que habla de la vida de Goebbels, aquel lugarteniente de Hitler, el dios para muchos de la propaganda, pues de donde han bebido muchos de los que tenemos ahora por aquí. Pues decíamos, tras apagón, AENA, bueno, todas estas cosas, dices, ¿qué más puede pasar? Pues nada, que se avería Telefónica y deja sin servicio al 112, dicen que por una actualización de software. No sé. No sé, ¿qué actualizaciones más raras hace esta gente, no? Porque actualizas el software y se te cae todo el sistema. Es cuanto menos extraño. Lo que parece claro que tú pones políticos a gestionar empresas, AENA, Indra, por cierto, donde ha dimitido otro hoy, etcétera, ha dimitido, lo han cesado, Telefónica, donde has puesto los amigos del presidente, y todo va al puto carajo. En fin, esto obviamente es casualidad, que nadie se piense que algún iluminado se dedica encima, además de los WhatsApps, a putear las empresas fundamentales del país, porque entonces estaríamos delante casi de una inteligencia artificial y no es lo que toca. Y se cae eso mientras algunos siguen girando cada vez más en contra del gobierno. Nos referimos obviamente al señor O'Gorlian, que ha nombrado a Pilar Gil, cuyo nombre solamente pocos conocen, como nueva consejera delegada de Prisa, y el nombre es lo de menos. La cuestión importante es que este movimiento refuerza el control para evitar los ataques desde el gobierno. Y Telepedro, olvidada. Telefónica no está por la labor, Prisa no está por la labor, Televisión Española sí que está por la labor, y así les va. Hoy leíamos que el programa este de la familia de la tele, o algo así como se llame, en la 1, ha tenido más audiencia que el de la 2, de Cintora, pero es que ambos se movían entre el 5 y pico por ciento, es decir, porcentajes que en una respuesta parlamentaria hace mucho tiempo al señor Cambronero decían desde televisión, le podíamos preguntar directamente en relación a un programa de Julio Otero, que los programas si no bajaban del 8%, cuando bajaran del 8% serían prescindibles. Pues aquí se mueven los dos en el 5, bailando, como aquella canción, bailar pegados es lo que hace televisión. El problema es que se acabarán pegando entre ellos y aún se hará daño a esta gente. Por suerte, o algunos creen que es suerte, en España tenemos el régimen de los aforados, algo que, como hemos escrito hoy en una columna de Substack que hemos enviado a los suscriptores, pues no existe en Europa. En España hay nada más y nada menos que 250.000. Hemos remarcado, Alemania, Francia tenían 20, 21 y algunos países 5, 6 o ni eso. En España 250.000. Políticos, jueces, fuerzas y cuerpos del Estado también, curiosamente, corona, etcétera, etcétera. Algunos se piensan que eso les hace intocables, algunos más que otros. Y todo viene a cuento de ese movimiento del señor Gallardo en Extremadura, ya saben, imputado por el tema de señor David Sánchez, que cree que si se hace ahora aforado, sus actos anteriores van a ser permitidos. Pues no. La lógica, coherencia judicial dice que, obviamente, usted es aforado desde que lo sea, solamente el día 29. Pero los actos que haya hecho antes no valen para que se salte la justicia, porque son actos que lo ha hecho en posesión de su cargo. Veremos a ver cómo responde esta situación, porque es ya la hipocresía total, el descaro, y no deja de ser otro movimiento para intentar esconder la realidad. Realidad que ayer explicamos prácticamente en tiempo real. Recuerden que decíamos que desmontar la lona nos puede gustar más o menos, nos parece un ejercicio de hipocresía por parte del gobierno, y esa expresión que ha usado el juez, exceso de libertad de expresión, pues nos parece, perdón señoría, una auténtica chorrada. Perdón, A ver, libertad de expresión hay o no hay excesos.
que esto no es beberse una botella de whisky. En fin, esperemos que no venga el juez y nos empapele. La realidad es que ya dijimos ayer que obviamente no iban los bomberos a retirarla por una orden del gobierno, no, esto va por una orden judicial. Según parece, el recorrido fue que se solicitó a la empresa, tal como dijimos ayer que debería haber sido, y parece que así fue, que la retirara. Estos no lo hicieron y el juzgado entendió que debía ordenar a la autoridad retirarla. Lo normal hubiera sido esperar un día, pero bueno, eso ya es otra historia de este juez, y sin lugar a dudas es un movimiento, habiendo habido los cartelitos con el novio Ayuso, etcétera, cuanto menos curioso, extraño o llámenle como quieran. Y hemos dejado para el final pues esa reforma en el Congreso que se está trabajando para retirar las credenciales a aquellos periodistas que consideran el Congreso que no son de su palo. Han pasado que lo decida la mesa del Congreso. O sea, la mesa del Congreso, que no lo sepa, es una organización a veces, y vamos a decir una palabrota, no vamos a decir, porque esto lo han dicho los juzgados, es una organización donde mandan los partidos que gobiernan, vamos a decirlo así, que queda más fino y delicado, donde nada puede pasar. Es la misma que, por cierto, prohibió el otro día esa presentación del documental de Carlos Saura. Y en su mano va a estar eliminar las credenciales pues al señor Vito Quiles, al señor Endongo, a alguno más que está por ahí, supongo al señor Cárdenas, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentable, vergonzoso, pero fíjense, lamentable, vergonzoso por dos cosas. Una, porque hacen preguntas que mucha gente quiere saber. Y dos, obviamente, porque deja en ridículo al resto de prensa, que los deja como unos vergonzantes, vamos a decir otra palabrota, que son usados como el caso del Mundo. Mira, vamos a que nos interesa esto, pues vamos a usar a los tontos del Mundo, que encima van a decir que tienen 100.000 WhatsApps, se lo creen y se rascan la barriga pensando que son muy inteligentes, cuando lo único que han hecho en su vida es recibir sobres. Y de dos tipos, de información y de otros, pero esto es otra historia, que cada uno hace con su vida lo que quiere, obviamente, más faltaría. Pero la realidad es que deja en muy mal lugar tanto a la política como a la prensa. Y es de esos movimientos que realmente escandalizan a la población, porque pone al mismo nivel a políticos y prensa, algo que por cierto es así de claro y contundente. Es cierto, y nosotros lo hemos explicado, que hay una doble cuestión. Por un lado, es cierto que en las ruedas de prensa algunos periodistas se saltan las normas porque no les dan la palabra. Incluso hemos escuchado que una periodista de un medio que no pasa por lo que ellos llamarían de ultraderecha, creo, como el Debate, Ana y Martín, decía que las ruedas de prensa de la Moncloa no le daban la palabra. Hoy se la han dado tras haberse quejado públicamente que va meses sin que le dieran la palabra. Es un anacronismo democrático lo que hace este gobierno, fomentando solo las preguntas de los suyos. Y es aquella reflexión que alguna vez nos habían hecho hace muchos años. Recuerdo, creo que la hemos explicado alguna vez, pues son anécdotas divertidas para acabar el programa. Nos decía una persona muy interesante y muy inteligente, creo que no nos escucha, una vez, que alguien le había dicho, a ti te debe pagar el tiempo de la crisis del 2017. Le decían, tú con lo beligerante que eres, seguro que te paga un montón el CNI para que digas eso. Y él dijo, el CNI a mí no me paga nada. Dicen, ¿por? Dice, porque yo lo digo sin que me paguen. Y aquí la prensa prostituida es lo mismo. No hace falta, en muchas ocasiones, que nadie se pregunte qué van a preguntar, porque si les hacen preguntar es porque saben que van a preguntar la basura habitual, como si este país no pasara nada. La prensa son tan culpables y tan ignorantes como los políticos. Y eso es algo que no debemos olvidar. Les decíamos al principio, mañana estamos de movilidad, salvo novedad, porque esto últimamente nos toca improvisar un poquito. En principio debería haber programa sin problema, porque como ya he explicado en su momento, tenemos Starlink y supongo funciona de puta madre, perdón la vulgaridad. Adiós Telefónica, adiós, antes de que nos corte Telefónica todo, obviamente. Y la realidad es que mañana vamos a estar aquí, mañana noche de miércoles a jueves, paso mañana también, y luego ya volveremos en un par de días a Barcelona para volver y luego seguir
explicando las historias, pendientes a ver si sucede algo de la UCO, pendientes de todo lo que sucede, contentos, y lo decimos con claridad, de haber explicado historias y estar explicando historias que nadie está explicando, e historias que le hacen a ustedes, oyentes, estar un pasito por delante de aquellos que no escuchan el programa. Oiga, a veces nos gusta ponernos alguna medallita, porque curiosamente sabemos de qué hablamos. Nos vamos a emplazar a mañana, tienen las aportaciones, tienen el boletín también de Sustac, acuérdense, quien quiera apuntarse, es gratuito, 2-3 boletines cada día, explicando cosas, hemos explicado los aforados y algo más que nos hemos olvidado ya, al que demasiadas cosas en la cabeza, no podemos estar en misa repicando y luego explicando y montando las campanas. En fin, que nos entienda quien nos quiera entender, nosotros nos entendemos y creo que la mayoría de ustedes también. Y eso siempre es un placer. Nos emplazamos pues a mañana, como siempre decimos, seguimos.